Hola hermano, cubano, patriota. Comencé la directa y parece que se me ha caído, le he dado malamente yo y se ha caído la directa que había empezado. O me la habrán tumbado, no sé bien. He empezado hablándola, que no la voy a quitar, la voy a dejar ahí porque es una directa. Y hablé de mi hermano, que fue una referencia mía de toda la vida, señor abogado de las Tunas, que ha muerto. Hablé de él en la otra hablé del pañuelo rojo que me lo he puesto hoy en solidaridad a la huelga que hay convocada por 2 días en Cuba para manifestarse en contra del sistema y a manifestarse en la paralización del país. Eh, si todo el pueblo tuviera conciencia de la política, tuviera conciencia de lo imprescindible, necesario que hay en Cuba, un cambio, todo el mundo se fuera a la huelga, todo el mundo dejara de trabajar, todo el mundo dejara de funcionar. En Cuba hay una cantidad de cubanos que por el temor a quedarse sin empleo, sin recursos, sin nada, pues no dicen nada y están sometidos a un trabajo o a cualquier organización del Estado que no paga lo suficiente para sobrevivir. Y es importante paralizar el país, es importante cambiar el país. El país lo tenemos que cambiar los cubanos. Tenemos que cambiarlo, sin diferencia. Somos cubanos los que estamos dentro y los que estamos fuera. Los que han tenido posibilidad de salir, los que han tenido, los que no han tenido posibilidad de salir, los que no se han querido ir y los que se han ido y sienten su patria, su país, con el dolor de ver tantas barbaridades. Y tenemos que tener unidad de acción, no clasificarnos, el que está fuera ni el que está dentro. Somos cubanos con una identidad sólida y nuestra, y esa identidad tenemos que lucharla. Esta huelga es un síntoma sea el pañuelo rojo o el blanco el que se elija, pero es un síntoma de manifestación del disgusto, al agravio, a la problemática de nuestra patria. En nuestra patria hay un genocidio visible. ¿Cómo puede vivir la gente sin comer? Y tenemos que unirnos y accionar. Tenemos que unirnos y accionar. Esto es algo simple. Este trapo es algo simple, pero es una manifestación de rebeldía. Y hemos visto un reportaje en que mucha gente se ha puesto en el portal de su casa un trapo rojo. Da igual lo que pongan, pero hay que visualizar el disgusto, hay que visualizar la lucha para cambiar nuestra patria. Nuestra patria la tenemos que cambiar entre todos y no hay alternativa. Hay una cantidad de muertos que yo lo dije el otro día, hay más muertos casi por la situación que tiene el país que si tuviéramos en una guerra. Que si tuviéramos una guerra, hoy me han pasado un vídeo que eso no se puede pasar por las redes sociales porque te invalidan la cuenta, te lo invalidan. Pero la muerte de 4 cubanos creo que en Nicaragua o en México, no pagaron y lo descuartizaron en pedazos, vamos, firmaron y se lo mandaron a la familia. Una barbarie, barbarie. Todos los días son noticias y noticias de desastre. La vida en Cuba se ha perdido el valor a la vida. Han matado ayer o antier un muchacho joven que fue al hospital a ver a su mujer que estaba embarazada, a la luz, y lo han asesinado. Creo que por quitarle una moto, no sé por qué. En Cuba se ha proliferado la delincuencia de una forma que el valor de la vida no vale, no cuesta nada. Y el Estado está que no esclarece, no hace nada. Se hacen todos los delitos, todos los atracos, todo
todo lo que está pasando en nuestro país es porque no hay servicio de gestión de la policía. La policía solo está en contra de los que protestan contra el Estado. ¿Cómo? Y la perspectiva que hay es que siga la violencia, que siga la delincuencia, que incrementándose eso. Ya no es posible salir de noche, ni salir, pero que en pleno día te cojan y te quiten la vida por una moto, o te quiten la vida por un pantalón, o te quiten. Es que es una barbaridad lo que se está viendo en nuestro país, la proliferación de la delincuencia. Siempre lo digo, por donde la miseria pasa, la deshonra queda. Y en Cuba se ha proliferado los delincuentes quieren tomar y coger, vivir, no le interesa que cambie el sistema ni que cambie nada. Esos son gente totalmente desmoralizada, gente que no tienen, pero es que no todo el mundo tiene respuesta para vivir en una Cuba tan miserable. Y mucha gente pues se alinea con la delincuencia, con el robo, con la violencia. Y esa es nuestra Cuba de hoy. Una Cuba insegura para muchos. Lo mismo matan a un taxista, que matan a uno, que matan al otro, que el otro lo matan en la casa, el otro lo matan aquí. Todos los días aumentan los casos de violencia. Es triste, triste, triste lo que se está viviendo en nuestra patria, en nuestro país. Muy triste. Y tenemos que nosotros cambiar aquello. Tenemos que cambiarlo. Nuestra actitud es cambiarlo. Tenemos que vertebrar un sistema de lucha. Tenemos que nosotros acabar con aquello. Aquello no tiene fundamento para que siga. El sistema no tiene fundamento para que siga existiendo. Estaba ayer viendo uno o dos vídeos de MyC. La gente sin agua. Yo tengo la amarga experiencia de saber lo que es la sed y el hambre. El hambre es tolerable. La sed es dura, dura. Estar sin tomar agua 2 días es duro, muy duro. Y hemos visto una población con niños, mujeres, ancianos, con tanques desesperados, desesperados buscando agua. Y viene la policía para encima. Ve, aquí no hay agua y no hay respuesta. No hay respuesta. Nuestra patria no tiene alternativa con ese sistema. Tenemos que revolcarlo al revés. Tenemos que virarlo al revés. Tenemos que quitar la hegemonía del sistema. Hay que quitarlo. Tenemos como buenas noticias la- el resultado de las elecciones primarias en Venezuela. María Corina es una muestra de fuerza, de valor, de tenacidad. Tiene el pueblo entero lo tiene a favor. Pero la gente está en la calle, hasta los policías la apoyan. ¿Cómo? ¿Qué van a hacer Maduro y ese sistema para impedir aquello? Hay un movimiento de la oposición que están hablando directamente que está hablando directamente con el gobierno de Estados Unidos. Se han plantado, hay movimiento, hay fuerza, podrán anular las elecciones, podrán hacer cosas, pero el pueblo venezolano se ha vertebrado, se ha estructurado. Hay varios liderazgos. Es evidente que en Venezuela va a haber un cambio. En Argentina ha habido también un movimiento de cambio, porque hay muchos países con el ejemplo de Cuba que se han desvertebrado por seguir el ejemplo de Cuba.
se han deslizado de la proyección económica, de la proyección social, se ha acabado todo. Y cuando Cuba se quede, si Venezuela, que ha sido un suministrador gratuito de combustible, de muchas cosas, ha sido Venezuela, después se cayó la URSS, apareció Venezuela apareció Venezuela como suministrador. Cuba es un estado fallido, un estado enajenado, un estado que no produce nada, 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 no produce nada, porque no hay sistema económico, no hay nada en nuestro país. Se cayeron los rusos y apareció Chávez y Venezuela, y Cuba se enganchó de esa posibilidad. Pero hoy está Cuba perdida porque Venezuela no puede dar, porque Venezuela se desvertebró, se acabó también. Y ojalá salga esto, si se sale María Corina, que ojalá que en Argentina hubiera un cambio con, con el candidato que quedó segundo, pero tiene un planteamiento económico y político muy diferente. América Latina para que cambie, para que funcione, hay que cambiar el sistema político, hay que cambiar de vertebración política. El socialismo es un desastre como sistema político y económico y Cuba tiene que cambiar eso. Ahora en Cuba hay una clase política, una clase dirigente, una clase militar que sabe las consecuencias de que aquello se acabe, saben las consecuencias y están pegados, es pegado, pegado, pegado. Hoy he estado viendo, he estado leyendo que están sacando gente de la cárcel, delincuentes, para llevarlo para La Habana, para Pinar del Río, para donde están, de allá de Oriente, están sacando delincuentes para meterlo en contra de la gente. Porque hay también información de que hay mucha gente de la policía, de las Fuerzas Armadas que están en contra, ya que están evidentemente no tienen, se quieren ir, no tienen por dónde coger. Entonces nuestra posición es un movimiento unitario. Esto es una señal, esto es una señal de unidad, esto es una señal de lucha, esto es una señal de querer cambiar nuestro país. Nuestro país es rico para que la gente viviera. Saliendo un ministro diciendo que si el PAN, que si otro. Vamos a ver. Es triste la situación de nuestro país, pero la vamos a cambiar. Y cubano, yo hago un llamamiento a la unidad, yo hago un llamamiento a que las acciones, como dice la frase decía una frase sin lógica, pero 1000 y más y al 2000 no llegará. De los creyentes en no sé qué religión decía eso, 1000 y más al 2000 no llegará. Y nosotros tenemos que tener un planteamiento que el 2024 no puede seguir la dictadura del 2024. Tenemos que hacer un planteamiento de unidad, un planteamiento de vertebración. Un día, yo he dicho que la pelea contra la dictadura es de un día no más. Todo el mundo a la calle y tomarla. Poder popular, la policía, el comité militar, todo lo que es la administración. Y se termina. La gente no es consciente de la debilidad que tiene la dictadura. No es consciente de la debilidad que hay en el gobierno. Y no es consciente de que la ruina tendrá que tener un fin. La ruina que hay en nuestro país tiene que tener un fin. Y la ruina no es arreglable. Porque lo único que se puede arreglar es con dinero. Y en Cuba no venden porque no paga. Si no paga, no te venden. Entonces en Cuba falta de todo. Porque el sistema que se estableció en Cuba se estableció para crear la no producción. Cuba no produce. Lo que producía dejó de producir. ¿De cómo vas a vivir? Siguiendo engañando a quién.
al mundo, siguiendo quitándole recursos aquí, siguiendo quitándole petróleo aquí. Lo que yo no me explico es cómo los cubanos pueden aguantar tanto. 18 horas sin corriente, sin comida. Ya la comida de la canasta cada vez menor, 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 menor. Y las que están afuera cada vez más caras por la inflación, porque no hay. Entonces, cubano, únete, únete a la lucha. Tienes que unirte porque no es posible vivir una vida en las condiciones que se están viviendo los cubanos. Sin comida, sin medicamentos, sin atención, sin posibilidad de nada. Y el incremento de la violencia. Cuba es un machete, la gente está a machetazo. En Cuba hay un estado de violencia que eso jamás se había visto en Cuba. Tenemos la responsabilidad, cada cubano, de aportar, de unirte al cambio, de unirte a la lucha. Únete. Estamos vertebrando el partido liberal cubano, que lo tengo creado, diseñado para, si hay elecciones en Cuba, pueda presentar. Yo quiero cambiar mi país con una concepción liberal, con una concepción económica, que nada sea dependiente del Estado. El Estado está para garantizar el bienestar de todos, está para redistribuir la riqueza. El Estado no puede estar para producir croqueta, como dije en mi libro. Perdón. Tiene que haber un cambio, y no puede haber un cambio tampoco monopolizado por nadie, ni por potencias extranjeras, ni por nadie. Los cubanos tenemos que coger, esto se acabó, y vamos a vertebrar un sistema bajo las premisas de la Constitución del 40, que todos los días la saco. La Constitución del 40 es una constitución legítima, porque lo demás que hizo Batista fue por violencia, y lo que hizo Fidel fue bajo la violencia. Lo único jurídicamente legal que hay establecido constitucionalmente en Cuba es la Constitución del 40. Y hay gente que dicen que una parte, que sí, que lo otro no. Es el único instrumento jurídico que fue aprobado por la población, que fue aprobado real. Por eso esa constitución tiene que llegar, instalarse y funcionar con ella. Después en la asamblea, con los derechos habidos y por haber, y con los mecanismos que se establezcan, se podrá cambiar lo que haya que cambiar en la constitución. Por esa constitución es democrática, es cívica. Esa constitución reconoce el derecho individual de cada cubano. Esa constitución reconoce el derecho de Cuba a no tener alineación política con nadie. La autonomía de nuestra patria, por la que lucharon tanto los rebeldes, tenemos que darla a nosotros, tenemos que darla. Tenemos que seguir, tenemos que buscar. Las circunstancias están. No pare más aquello. Tenemos que cambiar nuestro país. Necesitamos unidad. Después nos peleamos uno contra otro, aquello. El que dice uno, el que dice lo otro. Pero ahora nuestra patria está reclamando la unidad de todo. Estar unido, vertebrarnos en contra del régimen que tiene el partido creado, tiene el partido dominante, tiene la policía dominante y tiene la Fuerza Armada dominante. Está vertebrado. Nosotros somos mayoría, los que nos oponemos, mayoría, pero no estamos vertebrados. No estamos vertebrados. Es un ejemplo lo de María Corina, y es un ejemplo del pueblo venezolano lo que hizo. Fueron elecciones, María Corina cogió el 92% de los votos. Habiendo gente con valía y valor, han dicho no, esta es la línea. Ella es la candidata y los demás entran y apoyan. ¿Por qué nosotros no vamos a establecer la democracia en nuestra patria? Establecer un estado de bienestar. Los que estamos dentro y los que estamos fuera tenemos que luchar por cambiar de una vez nuestra patria,
que se está sangrando y deteriorando. Es de llorar todo lo que se ve, de llorar. No se publica absolutamente nada, pero es la criminalidad, el aumento que ha tenido la criminalidad, el robo, el hurto, y no, nadie está produciendo. Vámonos a la huelga, y tiene que ser una huelga permanente. La gente tiene que ir y dejar de trabajar, no se le puede tener miedo al cambio. La gente tiene que dejar, porque en 3 días Cuba es diferente, y en 3 días habrá comida para todo el mundo. Dentro de mi proyección, a nivel de municipio, de provincia, de todo, tendrá que haber recursos para comedores. El que no tenga tiene que tener comida, la gente tiene que tener para comer. Tiene que haber una comida subsidiada inmediato. La libreta esa se desaparece, pero el que no tiene un plato de comida tiene que tener un sitio donde ir a buscarlo. Eso hay que establecerlo inmediato, porque hay gente en la calle muriéndose, cayéndose de hambre. El hambre se tiene que acabar en Cuba. El Estado tiene que en un proceso de cambio garantizar que todo el mundo coma. Porque la comida no es para mañana ni para pasado, la comida es para hoy. Todo el mundo tiene que tener eso. Si yo pudiera influir o ser o tener algo de influencia, lo primero que haría sería quitar la libreta de abastecimiento, porque esa es la justificación, el reconocimiento a la miseria, al desastre que vive nuestro país. Se tiene que acabar inmediato. El mercado tiene que abundar. Y la gente que no tiene capacidad, porque en Cuba hay mucha gente que perdieron la capacidad, con la revolución perdieron la capacidad de vida. Porque hay gente que nacieron con la revolución, con 60, 60 y tantos años, se jubilaron, con la jubilación no se puede vivir. A esa gente que hay que atenderla, tiene que haber organizaciones. Todas las organizaciones de masa esas van al diablo. En lo que yo he planteado, organizaciones ninguna. El que quiera montar una organización, que se la monte y se la financie y que se la averigüe. En Cuba tiene que estar vertebrada una administración que sea capaz de atender al pueblo, que sea capaz de estimular la producción, que sea capaz de estimular los recursos de los empresarios, de gestionar la producción en nuestro país, pero tiene que tener la capacidad de darle de comer al que no tiene capacidad de producir. Y ese estado ha sido un estado que ha vertebrado una cantidad de miseria en nuestro país incalculable. Incalculable la cantidad de viejos que pasan hambre en el día en Cuba. En un nuevo gobierno esa gente tiene que comer y el Estado tiene que garantizarle comida en comedores que se establezcan a niveles municipales. Tiene que haber una atención al pobre que ya no tiene capacidad de hacer nada en la vida. No tiene capacidad de vivir, de existir. Ese hay que atenderlo. Los demás tienen que producir, tienen que darle facilidad para producir. Los cubanos son listos, creativos, con libertad. Que acopio ni que recogida de leche por litro, con esa miseria más grande establecida. Y acopio sigue recogiendo la cosecha, el litrico de leche. No, se acabó todo eso, se acabó, no puede existir. Usted tiene que producir y vender lo suyo, y lo que se gane, y lo que gane, gane. Me tiene que pagar mis impuestos, porque yo tengo que mantener al que no puede, tengo que mantener el Estado. Pero usted tiene que ser autónomo en lo que usted produzca entre lo que usted haga. Cubano, vamos a unirnos, vamos a seguir, cubano. Aquello hay que cambiarlo. Y yo estoy muy pendiente de la situación de Argentina y de Venezuela y yo creo que hay perspectiva de cambio. Hay perspectiva de cambio. Cuba fue quien metió socialismo en toda América Latina. En toda América Latina está en una situación perversa.
la gente huyendo, corriendo, muriéndose en el desplazamiento. Sigo mucho a Corina. Es una mujer con dos testículos. En Cuba tiene que nacer alguien que diga esto y pasa que en Cuba te meten preso todo el que habla. Pero hay que hacer algo en que unamos todos los esfuerzos y se va aquello del aire. Tenemos que hacerlo. Hay que hacerlo. Y hay que meter preso a todos los delincuentes que están haciendo cosas en Cuba. Y hay que dar la libertad a todos los que están presos. Que no sean violentos, ni sean de... Hay que sacar todos los presos y tenemos que sacarlos nosotros, porque eso es libertad, libertad no va a libertad, van a seguir metiendo preso a la gente. Van a seguir metiendo gente presa porque tú protestes, pero no. Tenemos que meternos en la cárcel, coger los presos y sacarlos. Y meter presos la proliferación de la delincuencia. Si yo pudiera influir, una de las medidas inmediatas sería es que hay que formar una policía nueva. Con lo que hay de ejército hay que recoger todos esos delincuentes. Con lo que con la modificación hay que empezar a recoger delincuentes. Nuestro país no puede ser como Centroamérica, las pandillas, los maras, los estos, los otros. Y esa es la situación que ha permitido el comunismo en Cuba. Los delincuentes son ya más fuertes que los... Y si se organizan, dígame usted, pues una de las medidas inmediatas que hay que tomar en Cuba es la lucha contra la delincuencia. Lucha contra la delincuencia que la calle de los cubanos, la calle de la gente honesta, de la gente humilde y la gente que trabaja. No puede ser de los delincuentes. ¿Cuánta gente hay sufriendo en Cuba porque hay un atraco? Gente en la casa, se meten dentro de la casa estando usted... Es que aquello es una barbarie, aquello es un desastre. Pero la vamos a cambiar, Cuba. Vamos a cambiar. Yo estoy en la pelea, en la lucha y seguiré dando mi aportación, mucha o poca, pero la seguiré dando. He tenido unos días malos por mi hermano, que Dios lo tenga en la gloria, que fue una gente con criterio claro, él habló muchas cosas, siempre lo tenían señalado, pero sí yo se murió por la situación que hay en Cuba. Hermano, únete a la lucha, tenemos que unirnos todos, después nos plantearemos la diferencia, pero tenemos que crear una vertebración unitaria en contra de aquello. Yo creo que aquello no hay posibilidad de que pueda seguir mucho más porque no tiene recursos, todo lo que han creado y se han inventado se les ha ido de la mano. Y si hay elecciones en Venezuela y se acaba, y en Argentina y se acaba toda la historia de eso, ¿para dónde van a coger? Tenemos que cambiar nuestro país ya, tenemos que cambiarlo. Te tienes que unir tú, cubano, tienes que unirte, tenemos que unirnos. Yo no tengo diferencia con el que está en contra, yo no tengo diferencia ninguna. Puedes pensar de un modo, puedes pensar de otro. Yo estoy en contra de lo que hay en nuestro país. Lo que hay en nuestro país es un genocidio. Es que aquello es una barbarie. Y nosotros somos los que tenemos que cambiarlo. Tenemos que quitarlo. De un modo o de otro. Y tiene que haber unidad, unidad, unidad entre todos. Salud, lucha y pelea. Ante 2024, cubanos, vamos a proponernos cambiar aquello. Vamos a hacer lo que haya que hacer. Tenemos que hacer algo extraordinario. Un abrazo para los que me han escrito, para todos los que me han visto, los que me van a ver y fe y esperanza en que nuestro país, nuestra patria será distinta pronto. La vamos a cambiar entre todos. Un abrazo.